Buen día, doctora. Buen día. Bienvenida al concurso 278, destinado a cubrir el cargo de juez de cámara de la primera Sesión judicial. Como de estilo, si bien ha pasado por el consejo y ya hace un tiempo, eh, primero una presentación personal breve y después comenzaremos con una serie de preguntas, ¿sí? La Bueno, escuchamos. cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. Buen día para todas, para todos. Bueno, saben, mi nombre es María Eliana Reynals, yo soy neuquina. Nací hace 46 años en el Hospital Eduardo Castro Rendón. Toda mi vida personal, académica y profesional la transité en esta provincia del Neuquén. Mis estudios primarios los hice en la Escuela 56 del barrio Belgrano, el secundario en el Colegio General San Martín, y luego la universidad, la carrera de grado la hice en la Universidad Católica de Salta, Delegación Neuquén, allá por el año 2002, me recibí. En segundo y tercer año de la facultad fui becada por mi promedio, por la fundación. En ese entonces yo ya era ayudante de cátedra en la Cátedra de Derecho Civil 1 y Derecho de las Obligaciones, cuyo titular era el doctor Marcelo López Mesa. También a mis 21 años comencé a trabajar con un contrato de pasantía en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la provincia de Neuquén. Eh, 2021 tenía, así que 2001. Sí, No permiso. con López Mesa. Era director provincial de legales. Luego finalicé la pasantía y ya recibida se me ofreció un contrato de empleo público. Trabajé un año, no, trabajé un poco más hasta que ingresé, rendí concurso de antecedentes de oposición e ingresé como prosecretaria al fuero civil y comercial. Comencé a trabajar en el juzgado civil número 2 de acá, de la circunscripción Confluencia, como le decimos ahora, primer circunscripción en aquel entonces. Ahí trabajé desde el año 2003 al 2005, donde primero por un traslado y luego rendí concurso antecedente de oposición y fui relatora del Tribunal Superior de Justicia desde el año 2005 y hasta el año 2018. En el año 2018 trabajé en la Secretaría Civil del Tribunal. La Secretaría, antes, hoy Sala Civil, tiene competencia en todo lo que es no penal y no procesal administrativo. Todas esas otras materias se ven ahí. En el año 2018 concursé ante este Consejo de la Magistratura para el cargo que actualmente ocupo, que es jueza de primera instancia, civil, comercial y de minería. Soy la jueza del juzgado civil número 1. O sea, ya desempeño ese cargo ya hace 8 años, va el próximo 20 de septiembre. Bueno, en la función judicial, toda mi actividad académica he realizado, como ustedes han leído, 2 maestrías. Primero, apenas al poco tiempo de recibirme, maestría en Derecho y Magistratura Judicial, rendí mi tesis, y en el año 2014 la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. La Nacional de Rosario es la universidad que trabaja el derecho procesal garantista, que es la teoría general del proceso que precisamente el Código Procesal Civil Adversarial adoptó para el nuevo sistema, el nuevo modelo de justicia que está vigente desde el sábado 1 de agosto. Y concebí todas las capacitaciones, las realicé y las transité en la medida que tengan un compromiso y una bajada institucional concreta, no la actividad académica en abstracto o la actividad académica por sí, sino para ponerla al servicio de la función judicial. Luego, como para referirle respecto a mis antecedentes, ahora luego siempre también tuve este compromiso institucional, integré los intentos de reforma procesal, han sido muchos y anteriores, he integrado esos equipos de trabajo, integré también equipos de trabajo para el reglamento de notificación electrónica, cuando recién se avanzó
en ello. Y ahora el equipo de implementación del Código Procesal Civil Adversarial, el Tribunal Superior de Justicia, luego de la sanción del código, conformó un equipo de trabajo y desde el mes de febrero comenzamos a trabajar tanto en capacitaciones internas, eh, modificaciones que debían hacerse a reglamentaciones, tanto delegadas por el legislador desde la norma adversarial como protocolos de actuación. Entonces, ese compromiso institucional ha estado y seguirá estando. Y otro de las funciones, de las capacitaciones que ha asumido a partir de la sanción del Código Procesal Civil Adversarial, fui invitada por el Colegio de Abogados para dar clases en el curso profundizado que se llevó a cabo este primer semestre. Y también cursé la diplomatura que la Universidad Austral impartió este primer semestre de cara a la implementación del Código Procesal Civil Adversarial. En lo personal, hago una oración más. En lo personal, estoy casada hace 19 años con Ariel, mi compañero de vida, con quien tenemos dos hijos, Lautaro, de 16 años, y Mateo, de 12 años. Y luego de su viudez, también vive con nosotros mi madre, de 85 años. Así que ese es mi ámbito familiar más estrecho. Bien, por lado. Sí, gracias, doctor. Buen día, doctora. Bien, doctor, bien, gracias. Bueno, le voy a hacer las preguntas en el mismo sentido que fue consultado el postulante que lo precedió. Me gustaría saber si tiene un plan de trabajo en caso de acceder al cargo, si conoce estructuralmente cómo está conformado el equipo de la Cámara, si tiene estadísticas, bueno, cómo están digamos, en la actualidad, cómo se encuentran los expedientes, eh, si hay o no algún tipo de demora En la en resolución. la resolución exacta. Sí, tuve acceso a las estadísticas que elabora la Subsecretaría de Planificación, las he trabajado y he elaborado a partir de ello un plan de trabajo. En, en promedio, la Cámara, a partir del día de ayer, empezó a funcionar con una cuarta sala. Hasta el momento eran tres salas. Hay una cuarta sala que se implementó, que eso tiene relación con la cantidad de trabajo y con lo que se fue eh, relevando de causas en trámite. Hay un promedio, los números de ayer no están, pero anteriormente había un promedio de ingreso de causas a cada sala de 89 causas y una posibilidad de dictado de sentencias de 41. Esos son números promedio relevados desde planificación. También consulté, yo para preparar la entrevista, amablemente me recibieron todos los vocales de los actuales titulares de sala con quienes pude conversar respecto de en qué consiste la labor, que es porque es el voto, cada vocal de sala recibe los expedientes a voto, a su vez revisa o viene en segundo voto lo que hace su colega de sala. Ese es un factor que hay que tener en cuenta porque imprime el ritmo de trabajo también el colega de sala en cuanto va generando su primer voto y entra a revisión. Y después también se pueden generar ampliaciones, disidencias o tener que integrar otra sala porque se genere alguna disidencia. Eso también implica el trabajo. Hoy en la vocalía 3, que es la vocalía que se está concursando, conforme el sistema de extra, hay 115 expedientes a sentencia. El sistema PEWEN releva 90 expedientes a sentencias. El sistema PEWEN se implementó en la Cámara la semana pasada y trabaja con una lógica diferente a lo que trabajaba Dextra. Entonces no se importan datos directamente. Ahí puede estar la diferencia entre 115 y 90, porque a medida, bueno, yo en el Foro Civil y Comercial, que es el que integro, el 26 de mayo pasado, comenzamos a trabajar en PEWEN. Entonces los expedientes que van saliendo a sentencias se les debe realizar un movimiento para que en Dextra haga ese cierre. Pero ese es el estado de situación y respecto a un plan de trabajo, yo considero principal plantear distintos ejes. Un primer eje que es un diagnóstico.
llegar y ver de esas 115 causas, qué causas son urgentes, qué causas tienen una judicialización más, mayor o más antigua. Después de ese diagnóstico, empezar a establecer eh, metas y prioridades. Entonces, esas metas, ir ya implementándolas, pero es un diagnóstico que no puede llevar más de 15 días. Conocer los equipos de trabajo, porque actualmente un vocal de cámara trabaja con una estructura de 2 relatores. Entonces, también hay que conocer qué puede, o sea, qué se va a asumir directamente en la producción, qué se puede ir trabajando, compartiendo criterios e ir conduciendo esos equipos de trabajo. Así trabajé desde que asumí como jueza de primera instancia. En aquel entonces, eh, la experiencia fue muy positiva. El funcionario, Martín Peliquero, con quien concursábamos juntos para el cargo, trabajamos maravillosamente. Luego de finalizar el concurso y que yo ganara, trabajamos 6 años muy bien. Bueno, ha sido designado por este consejo recientemente juez, también me enorgullece mucho. Y bueno, establecer a partir de esos ejes, después hacer un seguimiento y control de la producción y tratar de resolver más causas de las que ingresan, para de esa forma poder ir disminuyendo el stock de atraso. Con 115 causas en trámite, hay sin duda atraso. Y respecto del personal o los relatores, alguien fuerte, Sí, respecto de los relatores, considera que es el adecuado, no sé, el número que tiene. en principio, puntualmente, la vocalía 3 integra la sala 2. Lo conversé con la doctora Clerici. eh, Ella lo que me compartía que son relatores los que están hoy en la vocalía 3, relatoras muy experimentadas. Yo creo que sí, que se va a poder trabajar muy bien. Bueno, y bueno, por otro lado, en la última pregunta no le puedo no consultar sobre las diferencias o sobre su criterio, digamos, a rasgos generales de la nueva implementación de este nuevo Código Procesal Civil Adversarial. Perfecto. Sí, bueno, el cambio de modelo sobre la oralidad, un cambio, bueno, digamos, del escrito a la oralidad, la inmediación, bueno, cómo ves justamente este cambio que hay sobre el impulso, el proceso que van a tener los abogados y que ya, bueno, que a los jueces también se les quita o pierden, digamos, de alguna manera la iniciativa de la actividad probatoria. Sí, En rasgos generales, sí, sí, bueno. que me comente El Código su Procesal Civil opinión. Adversarial viene a ensamblarse con lo que en el 2014 fue la justicia penal, el sistema acusatorio. Entonces, yo lo que le puedo compartir respecto a estas actividades o pérdidas, yo no vivencio el código adversarial como una pérdida para los jueces de facultades Yo en 8 años de magistrada no tuve necesidad de dictar ninguna medida para mejor proveer. No fue necesario, en base a los elementos que trajeron las partes, pude resolver los conflictos. Ni tareas oficiosas, que sería como el gran cambio, porque explícitamente dice no más medidas para mejor proveer. Ujú. En lo otro, nosotros salimos de un sistema, el sistema de la ley 912 era un sistema dispositivo, no teníamos un sistema mixto Entonces también el impulso era de las partes. Hoy creo que es un código muy docente que viene en algunas cuestiones, cómo interrogar a los testigos. Ahí sí creo, y bueno, yo desde que se sancionó la norma, yo hace 8 años me comprometí ante este consejo a poner el juzgado al día y a tomar las audiencias. Y desde entonces, una vez que el juzgado estuvo al día, yo tomo la totalidad de las audiencias testimoniales del juzgado civil 1, cuando están los dos colegas, y, y fui compartiendo, o sea, esta implementación también, ir en estos 6 meses conversando, cómo se veía en el código. Bueno, algunos decían, no, pero doctora, ¿cómo no va a preguntar? Les parecía pero bueno,
Yo creo que no se va a perder, porque quien mejor puede litigar el caso es quien más cerca está de las partes. Y quien más cerca está de las partes es el abogado de cada uno. Bueno, El desafío por ¿me que viene. permitieron una pregunta? Sí, Bueno, este concepto de la oficiosidad, le hice la misma pregunta al otro postulante, porque en el examen oral se consultó sobre qué pasa con las medidas preventivas del Código Civil, por el tema de las posibles colisiones que se den en el futuro. Claro, la tutela preventiva. Claro, Sí, lo que tenemos que yo parto siempre a analizar es que el Código Procesal Civil Adversarial rige para derechos disponibles o transigibles. Cuando tenemos derechos indisponibles o una necesidad de tutela diferenciada, esta situación se flexibiliza. Pero también esta oficiosidad que se pretende no implica asumir el rol de la parte. O sea, que yo venga y le traiga a su juzgado a decir, a mí me parece que estaría en riesgo de X situación. No, está en riesgo esta situación y se lo planteo en base a esta y esa prueba. Entonces, hace a la seriedad y que el código viene a plantear que es la existencia de caso justiciable, que es la doctrina de la Corte consolidada y demás. En esas situaciones, la justicia interviene. bien. Gracias, doctor. Mira usted. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Saludar. Bueno, usted ha estado a cargo y participando mucho de las capacitaciones que se han dado para este nuevo cambio de paradigma en la materia civil. Entonces mi pregunta es, ¿qué características debe tener hoy el juez de Cámara Civil? Porque yo creo que debe cambiar el perfil al que tenemos acostumbrado. Sí, hoy un juez de Cámara, a partir de la sanción del Código Procesal Civil Adversarial, se abre algo que no era habitual, que es la producción de prueba en alzada. Entonces, eso yo creo que va a significar una modificación. Algunas salas tomaban testimoniales o convocaban a conciliaciones, pero el replanteo de prueba en alzada creo que hoy abre una ventana importante para esa producción y ahí el perfil de juez de cámara cambiaría. Otra cuestión que yo creo muy importante de un perfil de juez de cámara es tener en cuenta que es la última revisión ordinaria a nivel provincial. Entonces, por eso es muy importante el, eh, cómo se trabaja con gestión judicial, gestionando, pero sin dejar de olvidar la fundamentación suficiente. Porque también hay una función uniformadora de la Cámara, una función de construcción del criterio jurisprudencial. Y para eso resulta muy importante el diálogo con las instancias, con las primeras instancias, con los jueces de grado, porque la revocación no implica hay un error, sino lograr ver por qué, o sea, lograr señalar cómo es la interpretación de ese instituto jurídico para que ese error no se reitere. Y también un diálogo institucional con el Tribunal Superior de Justicia, porque hay una doctrina legal. Entonces la Cámara, creo que el juez de Cámara tiene que tener un perfil de diálogo ya de por sí, porque tiene un colega de sala con quien debe consensuar los votos, porque la razón de ser de un tribunal colegiado tiene que ver con eso, con debatir, con lograr la mejor solución, ¿no? Yo pienso esto, usted piensa distinto, voy con mi voto sin lograr al menos el intento de esa búsqueda de consenso. Bien, ¿y qué institutos cree que generarán mayor litigiosidad en esta primera etapa o que dificultarán un poco? A ver, yo creo que lo que puede llegar a ser, tenemos un instituto muy novedoso y muy importante que es el Discovery Neuquino, que se pretenda judicializar, que es netamente extrajudicial, y que se lo pretenda judicializar ante tempo. Entonces, bueno, esa situación hasta que lo que implique cambio cultural, ¿no? Me parece que el Discovery, hay situaciones respecto de la presentación del caso. Eso nos puede llegar a generar quizás con contestaciones de demanda, porque a veces y en contexto de demanda es más severo incluso que en el control de admisibilidad. Entonces, ver esa situación. Pero después son institutos que tienen trayectoria doctrinaria, trayectoria estudiados.
Bien, te voy a preguntar lo que se lo hice también al Ujú. concursante anterior, ¿de qué manera acompañaría usted a los jueces de primera instancia y un poco y funcionarios en esta etapa de implementación? Y un poco me respondía recién con esto de dialogar para las sentencias y eso, ¿qué otro Sí, aporte o qué otro, ya que usted está en la primera sí, instancia? yo estoy, sí, yo lo estoy en la dejo. primera instancia. Algo que nos han propuesto desde la Cámara y lo estamos trabajando es esta notificación también o aviso de cuando se dicta una sentencia de Cámara, cuando uno dictó en primera instancia, entonces así es posible estar al tanto de las sentencias revocatorias, las modificatorias o del propio juzgado y poder revisar. A ver, somos seres humanos y esa es la razón de ser también de la revisión Bien. para ver. Y un diálogo institucional. Yo en todas creo que en todos los fueros, podría decir sin temor a equivocarme, los jueces han sido compañeros de universidad o compañeros de Neuquén, es un foro, o compañeros de trabajo, o sea, donde hay una trayectoria en común. Son más de 23 años que estoy dentro del Poder Judicial, esta institución con la que me he comprometido siempre. Y creo que ese diálogo constructivo, porque también no es simpática la decisión de revocar, marcar, entonces no desde marcar el error, sino de construir criterios. Sí, sí. Está bien. Gracias, doctora, por ahora. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Buen día, Buen ¿cómo le día, va? doctor. No Sí, soy... buen día, Eh, consejero. bueno, quería preguntarle qué la motiva a presentarse para este cargo tan importante y cuáles son sus fortalezas y debilidades, que obviamente las debe tener. Y bueno, que nos comente un poco, Bien. por favor. Bien, mi principal motivación es porque creo que reuní una experiencia que tengo para aportar en la función de juez de cámara, tengo experiencia jurisdiccional. eh, yo ingresé como prosecretaria, como funcionaria, tuve una visión de lo que era la primera instancia. Ahora como magistrada son 8 años de estar en una primera instancia. Actualmente en la Cámara ninguno de los jueces que está ha tenido un tránsito previo por una primera instancia. Entonces creo que eso puede realizar un aporte. Los 13 años de Tribunal Superior de Justicia también me dieron una visión institucional. Pensar este poder delegado desde los distintos niveles de decisión. O sea, porque en primera instancia hay una realidad y un cotejo. Entonces, la función de primera instancia, lo que más me marcó y logré vivenciar es que detrás de cada proceso, de cada juicio, hay personas. Entonces, el juez de primera instancia, como es el que ve el inicio del expediente, y yo digo, y el final, y yo digo, nosotros pagamos también en la primera instancia, es el que termina culminando o viendo la realización de ese derecho, creo que desde ahí puedo realizar un aporte. Voy a empezar por mi fortaleza, tengo una gran capacidad de trabajo mucho, me gusta mucho, yo de las distintas actividades, yo como ustedes vieron en mi currículum, en mis jóvenes años escribí junto con el doctor Marcelo López Mesa, colaboré con él obviamente, el manual de obligaciones para la cátedra. Y luego he participado en distintas publicaciones, pero a mí lo que más me gusta es hacer sentencias. Eso es lo que me mueve, lo que me apasiona. Eso tengo una gran capacidad de trabajo, que con la cantidad de trabajo que hay es necesaria. Y como debilidad, el mal de nuestros tiempos es la ansiedad. Querer hacer todo rápido y bueno, y eso en un rol de juez de cámara es necesaria la reflexión y esto que yo le decía al comienzo, es la última revisión ordinaria a nivel provincial. Doctora, le quería preguntar, aparte de su trabajo, que indudablemente, de acuerdo a lo que usted describe, le lleva mucho tiempo, no solo el específico, sino también seguramente un extra, pero ¿tiene alguna actividad comunitaria dentro de la sociedad? Como actividad he participado, he inmerso, como yo les compartía, tengo 2 hijos medianamente, bueno, el más grande 16, el otro 12 años, a través de las actividades deportivas que ellos realizan,
sí he participado de esos espacios. Y luego, a través de las acciones que implementa, y lleva, bueno, con mi madre también, la Iglesia Católica. Entonces, ella participa y yo la acompaño en la comunidad de Alta Barda, que tiene una labor importantísima con las personas en situación de calle. Ahora en el ex peaje está el espacio para que puedan dormir durante la noche. Entonces, la tarea no es directa, sino indirecta, atendiendo a esos requerimientos. Eh, Cuando piden alguna donación, cuando se pide. Entonces, a través de eso, a través de Cáritas, esa es la participación que he encontrado comunitaria. Gracias, doctora. Por ahora, por mí está bien, gracias. Andrés. ¿Qué tal, doctora? Hola, buen día. Bueno, ya ha comentado que ha estado en capacitación y la hemos visto participando en lo que se ha realizado tanto a través del Austral como del Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados. Usted comentó que hay un protocolo, perdón, de transición que dictó el tribunal. ¿Nos puede comentar un poquito de qué No. se trata, cómo se va a implementar? No, protocolo de transición no. La norma es el O la- 619. No, lo que estuvimos trabajando es la reglamentación del beneficio de acceso gratuito a la justicia y después internamente en todo lo que fue la capacitación para decisores. A ver. Tuvimos 2 jornadas. No se eligió la modalidad de protocolo para no generar una respuesta no flexible que resulta necesaria para la implementación del código. ¿Por qué? Porque el 619 lo que marca es que no debe ser en ningún momento la aplicación del código, no debe representar pérdida de derechos. Entonces, los procesos, la norma que se eligió no genera causas tramitadas bajo el anterior sistema y causas que se tramiten de cero, que es uno en algunas reformas se adoptó, sino que se van a ir adaptando los procesos según en la etapa procesal en curso y de acuerdo a lo que también las partes. La gran herramienta de los acuerdos procedimentales y los acuerdos probatorios que da el Código Procesal Civil Adversarial va a generar también una instancia de diálogo entre colegas para también ver en qué situación está el expediente, qué prueba se produjo, qué prueba resulta necesaria y cuándo se termina para que pase a resolución. Bien, y usted habló, bueno, lo de la cuarta sala, supongo que eso va a descomprimir un poco el cúmulo que tienen las otras tres, porque irá a recibir las causas que suban a Sí, el sistema que la se aplicación. el sistema que se previó con la implementación de la cuarta sala a largo plazo lo va a hacer. No, no es una sala que ingrese en turno. Ah, Se van a ir sorteando las causas en igualdad hasta que es una sala que recién se implementa. De hecho, el concurso para la secretaria de sala se transitó en este primer semestre y juró hace poquito, pero no va a ser una sala que ingrese en turno hasta equiparar la cantidad de causas que tienen las otras salas, sino que va a ser gradual. Pero sin duda que sí, va a descomprimir. bien, ¿y usted cómo cree que va a ser o cómo debería ser? Porque dice, bueno, para esta sala hay 115 expedientes en autos para sentencia y con la implementación del código, los plazos que prevé nuevamente, ¿cómo cree o cómo debería disponerse eso para no generar cuellos de botella? Sí, yo creo que primero el sistema que yo apliqué cuando asumí en el Civil 1, lo que hice fue tomar esa cantidad de causas y generar y hacer como una fecha de corte, para no ir generando nuevos atrasos, porque si no, si uno te vas abordando la urgencia y la emergencia, lo que va ingresando se va atrasando. Entonces es como una espiral negativo y no positivo. Entonces esas 115 causas, como les decía, primero hacer un diagnóstico, lograr, bueno, qué es urgente, qué no, qué causas son sencillas, qué causas tienen doctrina consolidada, porque algunas quizás ya hay una doctrina consolidada que se puede decir, bueno, esto se resuelve de esta forma porque ya está sentado. Hay otras que hay que sentar doctrina con casos complejos, con valoración probatoria, y bueno, eso sí, pero sin descuidarlo, porque si no el caso complejo queda a la espera eterna. Y los nuevos expedientes que vayan ingresando, sacarlos en el plazo legal. Esto es un desafío, ¿no? Porque Sí, mantener con él. ¿Y usted cree que con este sistema o con este nuevo
este código puede descomprimir la iniciación de causas con esto de que hay que tener un caso para poder iniciar reclamo. ¿Usted cree que eso va a ayudar a descomprimir el acceso Eh, de expedientes que se ve actualmente? Yo creo que a medida que culturalmente el código se conozca y que se empiece a trabajar en la lógica, también ayer veía en redes un reel, creo que era abogados, que decía esto de la lógica del caso, donde se debía presentar el caso, tener la prueba con la que yo voy a validar esas afirmaciones fácticas y con eso ir a iniciar el juicio. Entonces, también, a medida que se vaya consolidando la aplicación, creo que sí, que va, porque también el estudio del caso determina con, bueno, llevo esto, o que ningún abogado quiere ir a perder el proceso. Entonces, lo planteo o no, o se podrá hacer el memo al cliente diciendo hay o no hay posibilidades de avanzar en este juicio. Bien, y una última pregunta de opinión. ¿Cómo cree usted que debería ser la actitud y la actividad entre los operadores jurídicos, tanto internos como externos, para poder tener una transición ordenada? Porque no va a ser fácil para ninguno de los operadores. Ustedes, ¿qué es lo que prevén? ¿Cómo debería ser esa transición en las actitudes, en lo cómo se va a manejar tanto desde adentro del Poder Judicial como deberían manejarse desde afuera, ¿no? Si lo han analizado, Sí, sí, más que usted está en primera sí, instancia. sí, yo que estoy en primera instancia, son dos pautas que yo bajé hacia todo el funcionario. Con tranquilidad y sin o sea, esta cuestión a la par, juntos. O sea, nosotros tenemos mesas de trabajo con el Colegio de Abogados, entonces es también sin pérdida de derechos, en diálogo, intentando no realizar la actividad de la parte, pero tampoco generar sorpresa, eh, pedí una prueba o también lo evaluamos con las pruebas testimoniales que ya no se puede presentar más pliego. Bueno, también se verá si ese agendamiento cuando se realizó, bueno, tener una transición no traumática, porque detrás de todos los procesos, detrás de los conflictos, están los derechos de las personas. Esa es la instrucción y cómo vamos trabajando. Es muy reciente. Es muy reciente, Sí. sí, esto comenzó recién ayer, Pero más allá, doctora, de la buena voluntad Ujú. de los jueces, se dedica a los postulando. Más Sí. allá de eso, están rigiendo los plazos. Y más allá de la instrucción o de acompañamiento, Sí, hoy las partes tienen el control del proceso, entonces, sí, diligencia de prueba, caducidad, eso va, la otra parte lo puede pedir más por allá de la buena supuesto, por supuesto. tema. En realidad, hoy ya no tenemos más negligencia probatoria, pero si piden la clausura del Claro. periodo probatorio y Sí. se dan los tres supuestos Sí, sí. que prevé la norma, vencimiento del Sí. plazo, cumplimiento de la prueba, estaríamos en el mejor de los universos, o desistimiento probatorio, que son los tres que prevé el código, Sí, sí. se clausura el periodo probatorio, si es sumarísimo, se pone autos para alegar por escrito. No, también, pero lo que quiero decir más allá de la buena voluntad No, de por supuesto, ustedes, no. hay Por eso- algo que ya está operativo, digamos. Está Entonces, rigiendo plenamente, eso sin es. duda. Sí, sí. Y finalmente, doctora, ¿usted cree que ya llevamos meses capacitándonos con esto, pero cree que hay algo que hay que reforzar, que hay que empezar a trabajar o formarse tanto internamente como desde el lado de afuera? Sí, yo creo que el concepto de litigación, en eso los abogados que hacen derecho penal tienen una trayectoria y tienen un espacio. Nosotros también internamente hemos conversado mucho con funcionarios, jueces del fuero penal, a ver cómo llevaron ellos adelante su transición para enriquecernos de esa experiencia. Em, y creo que el concepto de litigación es un concepto que no está tan trabajado desde el grado y es en materia civil, al menos, reitero, en penal lo tienen mucho más trabajado, más aprendido, y ahí yo pondría el acento y en la actividad probatoria, la práctica de la prueba. ¿Qué quiero probar? O sea, yo la defunción de una persona no tengo que traer testigos. El Código Civil y Comercial me dice que es con un acta.
Entonces yo presento el acta y la contraparte no me puede negar un acta de defunción, un acta de nacimiento. Entonces, empezar a hablar de razonamiento probatorio, empezar a trabajar de eso, también va a generar prácticas que las hacíamos por formalidad pura, pero que no traían ningún beneficio concreto. Porque eso, niego que me llamo María Eliana, bueno, no tenía mucho sentido. Por el momento está bien, gracias. Doctora, Buen día, doctor. bueno, completo un poco una reflexión que le hice el otro colega postulante, referido a este tema de tal vez la falta de transición, como se hizo en el fuero penal, nos lleva hoy a esto, ¿no? Digamos, estar con un momento de tensión hasta que la cosa empiece, hasta que el carro empiece a funcionar, digamos, todo un Fue una factor. transición más corta, tuvimos 6 meses. Claro, el otro fueron 2 años. Claro, Entonces, nosotros, una mayor formación sí, para los sí, decisorios como para los abogados, ¿no? Que a su vez el fuero penal no son tantos como en esto, ¿no? el fuero civil tiene la característica del operador externo. Claro. Tenemos mucho más operador externo en el fuero civil y comercial de lo que puede ser en el fuero penal, que es fiscalía, ministerio. Hablando con una jueza en esta transición, decía, bueno, yo era jueza de instrucción y lo que hice fue empezar a remitir a fiscalía para que me dijeran, desisto, no desisto, se archiva, no. Entonces se hizo. Nosotros no le podemos, o sea, ya incluso no se puede más convocar a las partes a conciliar de oficio. Entonces no le podemos decir, bueno, ¿le parece que cómo ve? Por eso yo creo que va a ser muy importante el diálogo entre colegas. Entonces Claro. también para que esta transición sea ordenada, porque es lo que me decía usted antes, la negligencia probatoria no la plantea el juez, Claro. o que ya no hay más negligencia, o la caducidad de una Claro. prueba. No es que el juez dice, no, le caduco esta prueba, ¿no? Sino que es una petición de la parte que hace derecho. Entonces, Bien. Bueno, ahora llegó un momento. quizá hubiese sido mejor, pero es lo que tenemos. Está bien. No la quiero poner incómoda, pero hago la introducción, hacerlo más cómodo posible la situación. Que tiene que ver un poco con el atraso. Usted dice que, digamos, su juzgado lo ha tenido al día en todo este proceso en los últimos 8 años. 8 años. Sí. Claro. Bien. El sistema adversarial hace que quienes impulsen el proceso sean parte. Por lo tanto, ahora se puede decir, bueno, si ustedes no impulsan el proceso, el juez no va a dictar sentencia. Entonces, como que se inclina la balanza para este lado. ¿Cómo lo veo como abogado lo que me transmiten nosotros, ¿no? Sí. Y en algunos lugares de la provincia, en algunos juzgados ya hay un grado de atraso considerable, en otros no. En su juzgado, por lo que veo, tiene al día su juzgado. ¿Me vio los números? Sí. Lo cual hay que destacar. Entonces, pero hay un grado de atraso si usted lo ve a nivel global. Entonces, la pregunta que se puede hacer, me pongo en lugar del quien va a buscar justicia. Dice, bueno, yo quiero que los conflictos se me resuelvan en tiempo y forma, con plazos más acotados a lo que se hacía con anterioridad. ¿Esto va a cambiar? O la respuesta sería no, depende de las partes de los abogados ahora. No, va a cambiar. El código fija plazos más cortos. Dígame. En los juicios sumarísimos hay 10 días hábiles para dictar sentencia a partir de que queda firme el llamado, y en los juicios ordinarios, luego de alegar en la audiencia de juicio, automáticamente se llama sentencia y son 20 días hábiles. El código que estaba en vigencia hasta el pasado viernes tenía plazos más extensos, 30 y 40 días. Y pasado ese plazo, ¿qué pasaría? Y el Código Procesal Civil Adversarial reguló la queja por retardo de justicia. También va a ser una herramienta a Para utilizar poder- cuando es injustificado. Claro. Sí. Porque se pone la situación también de los buenos magistrados y tal. Y cuidado que en esto yo también reconozco que a veces hay voluntad de los magistrados, pero producto de tanta cantidad de causas que ingresan, puede que no alcance a resolver. Pero hay situaciones y situaciones que hay que trabajarlas puntualmente y también con objetividad. Bueno, yo les trato de dar un panorama a nivel general. Y otra cuestión, usted viene de la primera instancia, de trinchera. Por ahí el trabajo en sí que va a hacer el juez de cámara es otro, ¿no? Por lo tanto, no va a ver lo diario como está, imagino, viendo hoy en el juzgado de donde está hoy. También otra de las cuestiones que había dicho yo, siempre con el ámbito, ¿no? de generar conflictos, sino en su momento también en los cambios que se va dando en el sistema. Recuerdo que cuando se crean los FIJUS,
civil, bueno, después se pasó a los otros fueros, también se esperaban cambios, digamos, siempre hablando de los plazos, de acotamiento de los plazos. Sí, sí, Porque siempre como que dice, si este cambio se va a dar y va a ser todo más, más eficaz, más eficiente. Entonces siempre hay como que estamos esperando. esperando y la gente Sí, sí, por está supuesto. esperando. Ustedes saben lo que Sí, genera sí, sí. en algunos juzgados Sí. el daño y perjuicio, cuánto demora una primera instancia, cuánto demora si lo llevan a cámara, porque la aseguradora lo lleva a la cámara, y si lo llevan a TCJ ni nada, entonces cuántos años espera la persona común, Por la resolución de su conflicto. más allá de esto que hoy es un cambio de paradigma, 75, que no se Sí, podía esto. no, y da una herramienta importante para esto que usted dice de cuando el recurso, cuando hay una doble confirmación, o sea, usted tiene sentencia de primera instancia y una sentencia de cámara confirmatoria, se puede ejecutar esa sentencia. Entonces eso también va a ser una herramienta como para desalentar el recurso, claro, el recurso, la dilación cuando hay doctrina uniforme. Y respecto de esto otro, hay también una realidad que hubo un cambio generacional en el Poder Judicial. Yo les estoy compartiendo que hace 8 años que soy jueza y soy la segunda jueza más antigua del fuero. La doctora Grimau quedó como porque se han ido jubilando magistrados. Antigua, ¿viste? En la función. Colega, el juez Castagnini tiene 34 años, digamos, ha hecho todo eso. No, el recambio dentro de las jubilaciones, esto le quería decir, que las jubilaciones lo que generaron son vacantes. Claro. Y estas vacantes, claro, en todos los fueros pasó, por eso lo comparto. Y estas vacantes implicaron subrogancia, que es el sistema que hoy, el reglamento de suplencia, que sería, que rige hoy en el Poder Judicial, implica que entre los mismos jueces del fuero, ante una vacante se va subrogando. Entonces, eso también generó esa situación que usted me comparte de atraso. Pero sin duda que hay que trabajarlo, que hay que verlo. Yo creo que la justicia, porque la tutela judicial efectiva hacia eso. La tutela judicial efectiva es un derecho humano que tiene que ver con ingresar al sistema, tener un proceso con todas las garantías del proceso frente a un juez imparcial, independiente, pero también una resolución oportuna. Y también que esa solución sea ejecutable, porque muchas personas te dicen, bueno, ¿qué sucede con las aseguradoras? Después que transité años de conflicto, está en liquidación, tengo un codemandado insolvente y mi crédito en donde no lo puedo realizar. Entonces, sí, ¿no? Tomo su... Me pedí permiso para hacer una intervención ahí. Usted que toma las audiencias, como nos venía comentando, ¿cómo ve que están, esto es una cuestión de opinión, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto los abogados? ¿Están en condiciones de hacer alegatos orales? ¿Tienen que trabajar en el tema de la oratoria? Porque ha tenido, si toman las entrevistas, las audiencias, sí. Lo que conocimiento. Hay profesionales que sí que están muy capacitados. Vuelvo a decir, los que hacen son así como que tienen su actividad en parte penal y demás, están como más entrenados. Porque litigar en forma oral requiere como un entrenamiento. Sí. Entonces están más entrenados. La realidad del fuero, yo que tomo las audiencias, hay estudios más grandes donde no son unipersonales, entonces muchas veces a la audiencia va el abogado junior, el que está iniciándose, o estudios unipersonales que ahí va el abogado del estudio y está en la audiencia y lleva el caso y con el que podemos hablar. Yo apenas asumí, empecé a tomar audiencias preliminares que le llamábamos y que intentábamos depurar la prueba. Pero claro, venía el abogado que no había realizado la demanda o la contestación, entonces muchas veces yo le decía, bueno, ¿va a desistir o no va a desistir de la confesional? Y ponía una cara, no sabía, ponía cara, entonces digo, "Ay, me siento que lo estoy haciendo pasar un mal momento". No tengo instrucción, es lo que habitualmente te nos respondía. Entonces terminábamos proveyendo en esa audiencia la prueba, igual que lo hubiésemos hecho sin la realización de la audiencia, e implicaba una demora, porque el agendamiento más la realización del acto
Entonces, vuelvo con, usted me preguntaba de la capacitación, creo que nos tenemos que entrenar en oralidad, se aprende a litigar porque se aprende también a, a exponer la idea fuerza, porque también para alegar hay tiempo, según el código, hay 10 minutos el alegato de apertura, para los alegatos de clausura, entonces requiere de un dominio del caso, de un conocimiento del caso bien pulido. Ujú. Eso la teoría del caso es clave, aprender, digamos, si hay caso o no. Es fundamental. Bueno, para ser justo también le hago una consulta en el mismo sentido que le hice a otro postulante. Más que nada, en la parte del laboratorio de lo que significa el trabajo en sí de un juez de cámara. Yo le consultaba al otro postulante, ¿cuánto en los hechos, porque usted fue relatora también, Sí, cuánto en los hechos hay trabajo intelectual propio del magistrado y cuánto hay del relator en definitiva? Porque el relator es una sí. pieza clave en esto. Eso es ¿Cómo lo visualiza sí, usted? esa es la impronta de cada magistrado. Bien, Y hay una realidad, yo siempre digo y con quien converso le digo, nunca dejemos de escribir, porque escribir, o sea, escribir es resolver las causas. Yo muchas veces, y hemos tenido esto, bueno, son 6 jueces hace más de 30 años, quieren yo no quiero más relatores, más decisores en todo caso, porque trabajar con distintas personas es un equipo de trabajo, donde la pauta de trabajo la vas impartiendo vos y previamente estudiaste el caso. Le decís, bueno, esto es como este otro antecedente. Entonces, eso representa una labor o representa, pues la decisión es siempre del juez, no es del relator. El relator acompaña, el relator propone, el relator estudia. Entonces, yo no resigno el escribir, hacer mi sentencia. Y siempre en la distribución de tareas, por más que tenía un relator, los casos complejos, los trabajé después. y recuérdeme, Y los doctora, seriados, sí, sí, bien, los delegué. perdón, recuérdeme dentro de hoy de la Cámara en sí, bueno, y dentro de la sala, ¿todas cuentan con relatores o van a faltar relatores? Ya no sé, La sala, la es que sala se ha está- asignado acá, si va a ir directamente a una sala o se va a despedir, ya no sí, está. tienen todos relatores. Todos La tienen. sala 4 creo que estaban terminando de definir, que es la que se está implementando. Está bien, Sería, pero el resto sí, está bien. todos tienen una estructura de vocal con 2 relatores. Bien, bien. Por último, eh, ¿por qué la debería elegir este consejo? Si ustedes depositan la confianza de esta gran responsabilidad, de esta alta responsabilidad, creo que me deberían elegir porque me he preparado en estos 23 años para poder cumplir este rol. He transitado todas las instancias del Poder Judicial. Tengo un fuerte compromiso institucional, como les decía, no solo en la función que desempeño, sino también en todas las otras tareas que son inherentes a la función, en capacitar y creo que puedo contribuir a lograr una jurisprudencia uniforme, una jurisprudencia, una doctrina que nos traiga previsibilidad, seguridad jurídica, porque eso también disminuye la litigiosidad. Cuando hay criterios estables en cámara o criterios respetuosos, cuando hay una doctrina legal ya sentada por el tribunal, trae seguridad jurídica y desalienta al menos la litigiosidad. Entonces, creo que voy a poder cumplir la función. Gracias. Sigo yo. ¿Cómo le va? Buen ¿Cómo día. le va? Buen día. Bueno, claro. Salvo que se me haya escapado eh, y el contexto actual de la implementación del nuevo código, usted escribió toda su experiencia y trayectoria en materia civil, pero este Es multifuero. es multifuero. Entonces mi pregunta va, eh, aparte Nosotros del fuimos. cúmulo que Sí, tiene lo laboral, bien. familia mucho menos, pero me gustaría Sí, saber dentro de la distribución Sí. de la Cámara hay un 40, ha disminuido lo laboral, un 40% laboral, un 30% civil,
un 26% de familia y el otro 4% de ejecutivo. Durante los 13 años que fui relatora del tribunal, no solo tuve experiencia en materia civil, sino también en materia laboral. El relator en esa sala del tribunal, por eso yo no fui, le pido disculpas, no lo explicité, dije lo no penal como comprensivo, pero atiende todo lo que es civil, comercial, familia y laboral. Y ahí tuve oportunidad también o sea, si se quiere, hace 8 años que no hago derecho laboral, pero lo he estudiado y estoy al tanto de las reformas laborales y ¿Y los qué opinión desafíos tiene del derecho laboral. Y de las reformas laborales yo tratadas por este gobierno? Bases, le iba a hacer, 27, bueno, 32. bien, primero, son normas que se están implementando y algunas de ellas hay que verlas con la aplicación en el caso concreto. Se habló mucho de ambas normas, tienen un montón de institutos del derecho laboral y algunos no han sido tan grandes o tan como se plantea. Pasó con la acción colectiva cuando se dictó la cautelar que suspendió todo y después se empezó a evaluar que había jurisdicciones, que la cuestión de los intereses operaba mejor, porque en nuestro país federal las realidades de los poderes judiciales de las 24 provincias es distinta. Entonces, en la implementación, como toda reforma, tiene sus fortalezas, tiene algunas cuestiones que se ayornan, o sea, el libro, que se llevaba el libro o demás, y bueno, la digitalización, todo lo que implica modernización y ayornar los procesos a lo moderno corresponde. Lo que es pérdida de derecho, claramente no, porque precisamente para eso está el Poder Judicial, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Más allá de lo que dice la Sí, ley. sí. ¿Qué evaluación tengo respecto No, de la norma? claro. Yo quiero saber que usted me diga, ¿De qué y lado? para mí tiene un alto contenido regresivo, para mí favorece mucho Claro, al sector empresario, claro, pues, ¿qué opinión tengo respecto de las normativas laborales? no de las De normas, la reforma. De la reforma, de de la las ley. reformas laborales. Bien, de la ley de modernización. Algunos por eso le decía, yo creo, algunos sí tienen, y es necesario, tiene contenido regresivo, el pago en cuotas, por ejemplo, también incluso ingresa en lo que es ámbito provincial, es proceso, no hay competencia del Congreso para regular cómo se paga una sentencia. Cuando se dicta una sentencia, la forma de pagar. Y sí, tiene aspectos regresivos. Pero tiene algunos otros aspectos que considero que no lo son. ¿Conoce el fallo de Mendoza respecto que no permite que se le paguen cuotas a los abogados? Los honorarios de los abogados, Sí. lo escuché, no tengo las precisiones del fallo, no lo ¿Está conozco relacionado a esto? en general, pero creo que no, es un crédito de carácter alimentario, como el crédito del trabajador también lo es, o sea, no se puede pagar en cuotas, salvo que el trabajador acepte, porque eso también, quizás para evitar una instancia recursiva, el trabajador prefiere, bueno, me aseguro 6 cuotas y acá se termina a una eventual medida cautelar o situación que después no se tenga, pero sí estaba al tanto. Bien, Bien. doctor, usted manda. Uno, más allá de que por ahí nos hacemos algunas tareas acá con el doctor con respecto a los sistemas informáticos. Eh, Presentarme el Pehuen. ¿Cómo es el Pehuen? La lógica de Pehuen. Bueno, el sistema Pehuen, que es el que se implementó, el nuevo sistema, cambia la lógica porque es una lógica de ir a buscar, es así como lo trabajamos, ir a buscar el trabajo y no como era antes, que el trabajo venía a nosotros. Entonces uno ingresa al sistema, tiene asignaciones, vas buscando qué tipo de expediente, qué estado procesal, si está sentencia, si es para firmar el despacho diario, la firma. Voy a hablar de mi experiencia como jueza de primera instancia y en este mes de implementación en el Fuero Civil y Comercial, y tiene que ver con ir en el trabajo, lo vas también gestionando a partir del sistema. Tiene
respuestas automáticas que se van generando y por eso los modelos que se van creando. Y esa respuesta automática no implica que sale ya la respuesta, sino que es una propuesta de providencia que se revisa y en caso de corresponder con esa presentación, se firma, se va haciendo los controles necesarios y se firma. Es un asistente. Tiene roles y funciones de asistentes en esto. Bueno, incluso nosotros estábamos dentro del Foro Civil y Comercial, se trabajan expedientes, lo seriado de nuestro sería cobros sumarios de pesos de Banco Provincia, cobros sumarios de tarjetas de crédito. Entonces, lograr tener una mesa de trabajo porque coinciden por lo general los profesionales para poder automatizar y decir, bueno, solicito sentencia BPM, solicito sentencia, tarjeta tal, y que ahí se venga ese un proyecto previo que uno pueda controlarlo y ahí sí funcionaría como un relator digital, porque siempre se controla. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctora.